o sostenida por ríos, manantiales, y eso va a generar que sea una zona de constante cambio, ¿sí? Son consideradas también centinelas en cuanto a lo que se refiere al cambio climático, ya que cualquier variación en la temperatura, en las corrientes, va a ser muy rápidamente afectado por ese tipo de cuestiones. ¿Sí? Siguiente, por favor. Todos los ecosistemas van a proporcionarnos diferentes servicios ecosistémicos y están divididos dependiendo el impacto que tienen hacia la sociedad y hacia el medio ambiente. Comenzamos con los servicios de soporte, que son aquellos que van a mantener los procesos ecológicos y dar soporte a todos los demás servicios. Es el servicio principal de cualquier ecosistema. Entre lo que se pueden observar es la generación de oxígeno, la implementación del ciclo del agua, la generación de ADN o de biomasa, principalmente para alimentos, y la diversidad genética en general. Siguiente, por favor. Los servicios de provisión, los cuales son tangibles, renovables o no renovables y obtenidos de la naturaleza. Ahí es donde el ser humano ya empieza a hacer uso de esos ecosistemas. La obtención de maderas, de alimentos y de materias primas, principalmente. Los servicios de regulación, en este caso, la zona de lo que serían las costas y dentro de los ecosistemas que están dentro de las lagunas costeras, el manglar, que nos sirve para evitar la pérdida de territorio firme, el control biológico de plagas y la captación de CO2. Todos estos son impactos directos y a corto plazo. Son servicios fácilmente tangibles. ¿Sí? Siguiente, por favor. Y los servicios culturales. En este caso, puse los más importantes o lo que en este caso ustedes podrían llegar a regular. Las cuestiones de ecoturismo, de actividades al aire libre y de educación ambiental. ¿Sí? Estos son el impacto directo. Ya hablando de lo que serían los servicios culturales, es donde generalmente empiezan a generar problemas hacia los ecosistemas debido a las actividades antropogénicas, a cuestiones no reguladas. Como ayer mencionaba el biólogo de la CONAM, que ellos regulan también la salida de embarcaciones pequeñas hacia los diferentes lugares del sistema arrecifal veracruzano. Si no está regulado, va a generar un impacto, y eso es parte de ustedes como PMA les compete. Hablando también de lagunas costeras, por ejemplo, la Laguna de la Mancha, hay muchos asentamientos cercanos que podrían generar un impacto ecológico, pero también podría generar una interacción, ¿cómo decirlo?, no favorable entre algún animal y el ser humano. ¿Sí? Y entonces es donde la PMA tendría que ver la forma de salvaguardar, obviamente, al ser humano, pero también al animal, y es donde entra la parte del manejo. ¿Sí? Siguiente, por favor. En Veracruz hay una gran cantidad de lagunas costeras, unas muy importantes a nivel nacional. La gran mayoría también se encuentra en regulaciones internacionales como sitios Ramsar, que es también para protección de humedales. Dentro de las más grandes es la laguna de Tamiagua, con 88,000 hectáreas. Siguiente, por favor. Por ejemplo, aquí se ve la laguna de Pueblo Viejo, la laguna de Tamiagua. Yo creo que cualquiera la identifique en el mapa de Veracruz. Es una zona ecológica muy importante y muy grande, por lo cual llegar a una revisión completa o un cuidado de cada uno de sus sistemas sería muy complicado. Siguiente, por favor. La laguna de Camaronera, yendo hacia Alvarado. La laguna de Alvarado también propiamente es una laguna costera. Siguiente. La de
La Mancha y la de Mandinga. Fíjense. Dentro de los hábitats que conviven dentro de lo que es las lagunas costeras, tenemos entre los más importantes el manglar. Siguiente. El manglar es un ecosistema prioritario para el desarrollo costero y pesquero. ¿Por qué? Porque la mayoría de las larvas de peces y de otros crustáceos crecen en estas zonas y son zonas de intercambio, ¿sí?, entre agua salina y agua dulce, ¿sí? Y eso va a generar una producción primaria importante para la alimentación base en una cadena trófica. Siguiente, por favor. Dentro de los que también convergen en una laguna costera, que es el tular popal, también conocidos como humedales. Siguiente. Si se dan cuenta, va cambiando completamente el panorama y mucha gente ya no lo podría considerar como parte de una laguna costera. Siguiente. Y la selva baja caducifolia. ¿Sí? Dentro de las zonas que también es una zona de laguna costera, es la laguna de Catemaco. También tiene una parte que está alimentada por aguas marinas, y también esa es la selva baja caducifolia. ¿Por qué es importante observar todos los hábitats que van a converger en una laguna costera? Por la gran diversidad de animales a los que se pueden enfrentar, ¿sí? La diversidad en animales es enorme. Estamos hablando que en un manglar, solamente hablando de mamíferos, aquí en Veracruz están descritas 160 especies. Si eso le sumamos la de selva baja caducifolia, le sumamos la de los humedales, pues obviamente al tipo de los animales que pudieran llegar a tener que ir a rescatar o conectar, pues es impresionante. En este caso de los animales marinos, el acuario pues ya tiene cierta práctica en lo que es el rescate de ciertos animales, pero en su gran mayoría marinos o aves marinas, tortugas, manatíes, no sé qué más han rescatado, delfines. Entonces, la ventaja de ellos es que de manera operativa manejan ese tipo de animales o muy similares de manera constante. Entonces saben la metodología a llevar por los protocolos básicos para poder hacer un buen manejo de sus individuos. ¿Por qué menciono esto? Cuando un grupo de personas se acerca a querer agarrar un animal, a manejar un animal, a capturar un animal, internacionalmente ya hay protocolos de bienestar animal. Y el simple hecho de ir a agarrar un animal le genera estrés y por ese estrés pueden morir. Ahora, si le suman que posiblemente el animal esté herido, pues se hace al doble. Y también es un peligro para el manejador. Un animal herido no se va a comportar de la misma forma que un animal sano. Ya va a estar predispuesto a la agresividad. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente, por favor. Y de entrada tenemos que delimitar qué es la fauna silvestre. Son animales invertebrados, vertebrados residentes o migratorios que viven en condiciones naturales del territorio nacional y que no requieren del cuidado del hombre para su supervivencia. El que uno alimente animales de fauna silvestre nos genera más problemas a nosotros que a los animales de vida silvestre. Muchas de las interacciones, no sé si han escuchado últimamente, de humano-cocodrilo, son porque el humano empieza a alimentar al cocodrilo en vida libre. De manera natural, un cocodrilo al observarte se va. Esa es la reacción de prácticamente casi todos los animales de vida libre. Ven al hombre y el animal se retira. Pero si ya asocian al hombre con alimento, es donde empiezan a generarse problemas. La desinformación, la ignorancia de los humanos, pues obviamente va a agravar todos esos problemas.
Aquí les muestro las que serían más vistosas de lo que sería una variedad de especies en lagunas costeras. Venado cola blanca, el jaguar, el guatí, el oso hormiguero, el mapache. Muchos se ven muy bonitos, pero en lo personal yo prefiero manejar un jaguar que manejar un mapache. De entrada. Sí, el guatí te arranca un dedo en un instante. Pero también va con el protocolo de manejo específico que lleva cada animal. Siguiente, por favor. Mono araña, mono ondeador, ya hablando de aves, rapaces, los caracara, el águila pescadora, los armadillos. A pesar de que se puedan considerar dentro de un mismo grupo taxonómico, hablando de los mamíferos, cada uno lleva condiciones muy particulares de manejo. Y de las aves también se van a manejar de diferente forma dependiendo del estatus como tal de cada ave. ¿Sí? Las aves rapaces generalmente el manejo es o cuando está herida o se bajan directamente de los nidos. Capturar una ave rapaz en vida libre es muy complicado, muy complicado. Fíjense, por favor. La nutria, ustedes han rescatado nutrias también. Una nutria de vida libre es muy agresiva, que no tiene cierto entrenamiento o que no nos asocia ya con la alimentación, nunca agarraría una. Serpientes, boas, nauyacas, ya hablando de reptiles, cocodrilos. Algo que recomiendo en general cuando es el manejo de serpientes, que a todas las consideren que son venenosas. Aunque yo la conozco y sé que no hace nada, todas se deben de manejar igual por seguridad de uno y del animal. ¿Sí? Siguiente. Y ahora es importante entender el concepto de manejo. Hay dos conceptos de manejo que se manejan. ¿Sí? El manejo de fauna silvestre a nivel legal es dedicar tierra y esfuerzo para producir bienes o servicios, igual que en la agricultura o la ganadería o el manejo forestal, excepto que en este caso el producto es la fauna silvestre. Para la ley, el manejo de fauna silvestre está dado como generar un ciclo completo: reproducción, crecimiento y, en este caso, obtener algún servicio de él. Estos se dan principalmente en UMAS, que son predios o instalaciones registradas que operan bajo una conformidad de un plan de manejo que debe de estar avalado por Semarnat. ¿Sí? Y existen dos tipos de manejo: el manejo intensivo y el extensivo. El intensivo es de poblaciones o de individuos de especies en cautiverio, donde el dueño, como tal del predio, va a proporcionar todo lo necesario para que el animal se reproduzca y genere su ciclo de vida completo. Como por ejemplo, el acuario es una UMA o es un PIMS, es un predio intensivo de manejo de vida silvestre, donde ellos le proporcionan todo lo necesario para que genere su ciclo de vida completo y obtienen un incentivo monetario por la exposición de los animales. ¿Sí? Es una UMA o es un predio intensivo el cual está obteniendo un beneficio, pero sin tener un aprovechamiento extractivo que se le llama. Y la de tipo extensivo, que los animales se van a desarrollar en un hábitat o poblaciones en vida silvestre. Ese tipo de UMAS se da mucho en la zona norte del país para venados, porque esos venden las cacerías. Entonces tienen poblaciones sanas en vida libre de venados para cacería y han aumentado las poblaciones que ya estaban prácticamente extintas, allá miles de animales. ¿Sí? Siguiente, por favor. ¿Qué elementos básicos debe de cumplir para dar de alta una UMA? Primero que nada, registro de las unidades ambientales, qué tipo de manejo se va a dar en el hábitat, monitoreo de la población de las especies de interés, porque uno, como al estipular una UMA,
tiene que estipular qué especies va a manejar. ¿Sí? Demostrar el aprovechamiento controlado que se va a llevar a la especie, generar un plan de manejo y la certificación del producto, que el que estamos generando es el que estamos vendiendo. Siguiente, por favor. Y esto es lo que debe de llevar un plan de manejo de manera básica. ¿Sí? Objetivos específicos, metas, mediano, largo, corto plazo, la descripción física y biológica del área y de su infraestructura, qué métodos de muestreo vamos a llevar, calendario de actividades, medidas, manejo del hábitat en general. ¿Sí? Ese es un plan de manejo. Ahí ya la Semarnat tiene en su bibliografía modelos específicos para planes de manejo a los cuales tenemos acceso, y si queremos montar una UMA podemos basarnos en esos lineamientos. Siguiente, por favor. Esas serían algunas de las especies que se dan de manejo en vida libre. Siguiente. Y en cautiverio, cocodrilos, venados, pecaríes de collar. Siguiente. Y los usos son extractivos, que es la utilización de ejemplares, partes o derivados de especies silvestres mediante captura, caza o colecta. Siguiente, por favor. Y el uso no extractivo, que es el ecoturismo, la investigación, la educación ambiental y la fotografía, como en este caso de la foto. Siguiente, por favor. Dentro del marco legal que va a regir a cualquier cuestión de fauna silvestre, tenemos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual va a reglamentar el uso de los elementos naturales, en este caso la biodiversidad, su apropiación, conservación y reparto equitativo entre todos los individuos. La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General de Vida Silvestre, y en este caso fue muy puntual en la NOM 059, porque esta va a identificar los animales que se encuentran en peligro o en vía de extinción bajo protección especial. También. Siguiente. Y viene el otro tipo de manejo, ¿sí? O la parte que más nos gusta, que el manejo de fauna silvestre también se menciona como la contención, inmovilización y captura de los mismos. La conservación de la fauna silvestre frecuentemente va a involucrar la captura, manejo y transporte de animales, poniendo en riesgo a los organismos, lo que implica que hay que seguir protocolos seguros de transporte y contención química o física, que además contemplen el mayor número de posibles contingencias y cómo enfrentarlas. Lo principal para llevar a cabo la contención, inmovilización y captura de un animal es conocer lo más básico de su biología, ¿sí? Para saber cómo va a reaccionar y cómo tenemos que reaccionar nosotros. Siguiente, por favor. La restricción física se da en la mayoría de los animales, por lo menos en una etapa de la contención. Es una técnica empleada para la sujeción y captura de animales mediante procedimientos físicos o mecánicos dirigidos a limitar los movimientos del individuo, a fin de controlar sus actividades físicas y de protegerlos de lesiones que pudieran infligirse a sí mismos o a otros. ¿Sí? Siguiente, por favor. Aquí está la restricción química. Consiste en la aplicación de sustancias químicas que pueden ser inyectadas por acción manual o con equipos más específicos, ¿sí? Con el fin de someter al animal a un estado de narcotización que permita la manipulación de este de manera más eficiente y segura para todo tipo de procedimiento. Esta parte es muy delicada. Siempre hay que llevar dentro del equipo de trabajo, cuando se va a hacer una inmovilización, no importa de qué animal, aunque no esté determinada que se tenga que hacer por restricción química, a un médico veterinario, ¿sí? De entrada, no es ético que un biólogo maneje, no es legal que un biólogo maneje narcóticos, y no es ético tampoco el manejo de narcóticos en vida silvestre. Es muy complicado, ya que de un individuo a otro va a manejar, va a obtener diferentes resultados. No se pueden usar los mismos narcóticos o las mismas cantidades entre un jaguar y un puma, aunque sean de tamaños similares y sean felinos mayores, no manejan las mismas concentraciones. Por eso es llevar un médico veterinario, y de preferencia que tenga
ya experiencia en vida silvestre. ¿Por qué? Porque si ocurre alguna contingencia, también vas a saber qué hacer. Hay revertidores para este tipo de medicamentos. Y si no lo sabe utilizar, el animal se va a morir. Y si es un animal que esté en peligro de extinción o que esté dentro de la 059, pues también puede generar un problema para el individuo por un mal manejo, porque eso está estipulado en la ley. ¿Sí? Fíjate, por favor. Dentro de las normativas de Semarnat, hay tres principales para el manejo de animales. Primero que nada, por ejemplo, si les llega un anuncio de que hay que mover un cocodrilo, como ha sonado mucho el de la laguna de allí del Malibrán, bueno, primero hay que solicitar la 08041, que es la autorización para el manejo, control y remediación de problemas asociados a ejemplares o poblaciones. Ya te lo aprobaron, ya tienes que pedir la 042, que es dar el informe de los resultados de la aplicación de las medidas que hiciste en el 1. Entregaste el reporte, todo salió bien, va a la 043, tienes que pedir una autorización para liberarlo otra vez. Y raramente se hace. Yo estuve mucho tiempo en el zoológico de Veracruz. Nos hablaban para ir por un animal, y era ir por un animal y llevarlo al zoológico. Y nunca llenamos un papel para entregar a Semarnat. Nada más hacía el registro y se acabó. Y eso puede generar problemas para las instituciones. En el caso del acuario, yo imagino que sí deben de estar más en regla, porque pues son como que como que están más a la vista. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ya hablando específicamente del manejo que se da a cada grupo taxonómico, el manejo de aves, de la captura y toma de datos de aves capturadas, proporciona información útil para la estimación de tasas demográficas, sobrevivencia, éxito reproductivo, determinación de sexo, clases de edad, estudios de muda, evaluación de condición corporal. Siguiente, por favor. Generalmente se utilizan para aves redes en específico. Están las redes de niebla o de neblina, que consiste en una red sujetada por parentes a través de tensores verticales. Son redes de 2.5 metros de alto por 12 metros de largo. Para cualquier tipo de animal donde se utilicen redes o trampas, lo principal es la continua revisión de los mismos, porque si no puede llevar a que el animal se lastime o se muera. ¿Sí? Entonces, para una red de niebla se estima que hay que estar yendo a revisar cada 15 minutos. ¿Sí? Siguiente, por favor. La red de cañón se utiliza mucho para aves costeras. Son redes escondidas en la arena, bajo un gatillo, se dispara y cae sobre generalmente una proporción grande de aves. ¿Sí? Siguiente. Y red de captura se utiliza mucho para aves pequeñas o que andan terrestres, y literalmente correteas al animal y lo agarras con la red. En este caso, este tipo de redes también se utiliza para otro tipo de animales, como mamíferos pequeños y roedores. Siguiente, por favor. Ahora viene un poco lo más interesante: el manejo de mamíferos. Para el manejo de mamíferos se utilizan principalmente trampas, pero ya casi todas las trampas que se utilizan son como estas que se le llaman de tipo Sherman. Sherman es el modelo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque ya todo va enfocado al bienestar animal. Antes se utilizaban mucho las redes de lazo o las redes de pinza, que pasaba el animal y se enlazaba una pata y ahí estaba hasta que lo iba. El problema es que si no hacía uno revisiones periódicas también de la trampa, el animal se terminaba arrancando la pata o comiéndosela para liberarse. Así llegó una vez un puma en un zoológico creo que fue en Guadalajara o algo así. El animal se comió su propia pata para liberarse, porque los animales no sienten el dolor como nosotros. Sí sienten dolor,
pero no como nosotros. Yo creo que el 90% de aquí o el 99% de aquí nunca pensaría en cortarse un dedo para liberarse. Los animales no. Entonces, por eso es importante conocer los protocolos. Muchas veces se trampea, se dejan las trampas puestas, nos vamos a platicar y ya pasaron 2 horas y se nos olvidó, pues ahora vamos a correr. Y muchas veces ocurre que los animales entraron mal en la trampa, se atraparon una pata donde deberían haber entrado completos y ya el animal ya está lastimado. Entonces ya es doble trabajo para nosotros, ¿sí? Porque aparte hay que rehabilitar al animal, no lo puedes liberar así. En el caso de lo que posiblemente pudieran ustedes observar, son animales que ya estén lastimados, tengan que capturarlos, rehabilitarlos y liberarlos. ¿Sí? Siguiente. Esta es una trampa tipo Sherman. Como pueden observar, esencialmente son iguales, lo único que va a variar es el tamaño, dijeran, según el sapo es la pedrada. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ese tipo de trampas, a pesar de que es muy similar, ya se utiliza para felinos mayores. Se ponen cebos, en este caso pueden ser muertos o vivos, para llamar, eso es para jaguares, para pumas, que son lo más grande que nos podemos encontrar por esta zona, ¿no? Siguiente, por favor. Una capturado. Esencialmente el inicio de una captura de un felino mayor va a comenzar con una contención física, pero debe de ser agregada un protocolo de contención química. 1, para quitarle estrés al animal, y 2, para la propia seguridad de nosotros. Cualquiera que se acerque a esa jaula va a perder la extremidad que se acerca a ella. ¿Sí? Entonces, ya se hizo la restricción física del animal, ahora viene el protocolo de restricción química. Hay que sedar al animal para poder transportarlo. En mamíferos pequeños como mapaches, así como se cayó en la trampa, se levanta la trampa y se mueve completa y se va donde se tiene que dejar o a donde se iba a llevar. Felinos mayores obviamente no es así. Siguiente. En cérvidos, venados con la blanca, que se hay en esta zona, la contención química es la única opción. ¿Por qué? No nada más en cérvidos, también en aves. Si se hace un manejo muy tardado o un mal manejo, tienen una condición que se les llama miopatía post-captura. El animal le da un infarto, por lo cual debe ser una contención lo más rápido que se pueda y química para evitar el estrés. El estrés, ¿saben cómo funciona el estrés en general, hasta en nosotros? Una vez que se percibe el estímulo estresante, captura o que simple y sencillamente que lo estamos persiguiendo, vamos a generar ciertas hormonas que van a activar una cadena completa, ¿sí? Comienza en la amígdala, termina en las glándulas suprarrenales y de entrada va a generar catecolaminas, que es la epinefrina y la norepinefrina, que eso es lo que le va a dar la energía inicial para escapar o para atacar. Pero subsecuentemente van a generar cortisol en mamíferos o corticosterona en reptiles, y es donde viene el problema. El estrés como tal no es malo. El problema del estrés es que sea continuo, porque entonces va a ir bloqueando otras hormonas que son necesarias para la vida o para el desarrollo normal de los animales. Va a aumentar el ritmo cardíaco, pero eso es por efecto de las catecolaminas inicialmente. Pero si no llega un punto de inflexión donde ya no se siga generando, pues el corazón va a colapsar, ¿sí? Por eso es importante manejarlos de manera pronta y expedita, ¿sí? Lo más rápido posible. Aún así, después de aplicadas la contención química, o en este caso que se utiliza ketamina y ginacina, que es lo más común, hay que aplicar revertidores, protectores hepáticos,
aceleradores de metabolismo. ¿Para qué? Para que ayuden a eliminar todo lo que ya les estamos inyectando. ¿Okay? Siguiente. Manejo de reptiles. ¿Alguien ha manejado reptiles aquí? ¿Qué has manejado? ¿Cuál? ¿Los qué, perdón? Naucaca. ¿Has manejado con